Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la peleadora y hoy vamos a hablar de pájaros de verano. R. Apushi. Esia corrupta. Esia capurangua. Esi puchica. Pájaros de verano es una película colombiana dirigida por Ciro Guerra y Cristina Gallego, quienes han trabajado juntos desde siempre, ya que son esposos, en películas como Los viajes del viento y la nominada al Oscar El abrazo de la serpiente. Sin embargo, esta es la primera vez que Cristina realiza dirección, ya que hasta el momento se había dedicado a realizar la producción. De hecho, también realiza la producción en Pájaros de Verano. Esta película tuvo el privilegio de inaugurar la quincena de directores en Cannes, siendo la primera vez para una película latinoamericana. La historia se da en la década de los 70 y nos ubica entre la familia Wayuu de los Puchaina. Zaida ha cumplido con el ciclo, pues un ritual que ellos hacen del paso de niña a mujer, y Rapayet desea pues ya que ella sea su esposa. Al él presentar esta petición a su familia, le exigen una dote que va más allá pues como de su capital. Es aquí cuando Rapayet incursiona en el negocio marimbero, es decir, el cultivo y exportación de marihuana. Esto representa una época conocida como la bonanza marimbera en nuestra historia, que se dio pues como en esa parte de la costa. Son un grupo de historias, creencias y costumbres que no conoceríamos de otra manera si no fuera por esta película, ya que es un lugar muy lejos, no nos enseñan la historia de nuestras propias comunidades. Esta historia me hace recordar bastante 100 años de soledad, no solamente por la matrona, que se llama Úrsula y es como la guía de todos en la familia, la que habla con los sueños, dirige y condiciona el futuro de su familia, que también se llama Úrsula en 100 años de soledad, sino también por el seguimiento que hacen a una familia, que no son aquí 100 años de soledad, pero es un tiempo largo, son varios años y es considerable para ver cómo inicia una familia en este negocio y cómo el poder y el dinero y la ambición corrompen o afectan de diferentes maneras a los personajes y a los integrantes pues de esta familia, y los conflictos que se dan al interior de esta por el poder. También está presente el realismo mágico en esta historia, de la mano pues de las tradiciones y costumbres wayuu, los espíritus, los sueños, la interpretación de estos presagios que se dan incluso como oráculos de las tragedias griegas. De hecho, el nombre de la película, Pájaros de Verano, hace referencia a la importancia espiritual que tienen los pájaros dentro de las costumbres y creencias wayuu, y también hace referencia a las avionetas pues que aterrizaban en medio del desierto para ser cargadas de marihuana y esto ser exportado pues a Estados Unidos. Lo que en un principio parece ser una película contemplativa, que va a ser como lenta, se va convirtiendo muy fluidamente en una historia más dramática, dándole espacio también a la acción, que esto viene pues de la mano del mismo tema que es el narcotráfico. De pronto la única observación que tengo con la película es que hacia el final las cosas empiezan a pasar muy rápido. El desenlace pues de la historia se da muy vertiginosamente y de pronto a mí no me dio tiempo de asimilar. Pero es la única observación pues que tengo de la película, porque a mí me parece que esta película es una maravilla, que es un gran logro, porque podemos ver toda una parte del país que no conocemos. La Guajira uno no la ve ni en televisión tan siquiera. Son unos paisajes, son unas personas, una cultura, unas costumbres de las que no sabemos nada. Si acaso sabemos cómo se visten y que viven en el desierto, pero no sabemos nada más allá de eso, y esta película lo trata todo de una manera muy profunda y es muy enriquecedor pues como ese conocimiento, y tú quieres ver más, poder escucharlos hablar en su idioma. El Wayuunaiki se escucha en gran parte de la película, pero pues con subtítulos claramente, entonces no hay nada que temer. Y lo hacen de una manera pues que no se siente, pues realmente es muy fluido, no es como que tú digas, no entiendo nada, ¿no? A mí me parece que esta película ya es invaluable de por sí
por ese conocimiento que nos permite tener de nuestro propio país. Uno llegar a un lugar de eso sin conocer las costumbres, llegar a ser un irrespetuoso, que también lo muestran claramente en la película, la concepción que ellos tienen de nosotros los de afuera, o valijunas como ellos lo llaman. Y pienso que la película es un documento fiel a la cultura wayuu desde mi desconocimiento, porque yo no sabía nada de ellos antes de ver esta película. La idea surge inicialmente desde Cristina y comienza una investigación desde el 2007 que llevó a Ciro y a Cristina a investigar, a escuchar historias, a documentarse sobre los rituales. Fue un proceso muy largo de investigación y desarrollo de la película que se traduce finalmente en esto que vimos. Además de esto, en el proceso de rodaje también contaron con asistentes en diferentes departamentos de la misma comunidad que los asesoraban en cuanto a situaciones, cosas que se podían o no se podían hacer. Entonces, aunque tenían ya la historia escrita y clara en su cabeza, de todas formas también se dejaron guiar estando ya con la comunidad y desarrollando pues la historia así ya en el rodaje. Me parece también una manera muy respetuosa de llegar a filmar una comunidad que tiene unas costumbres muy fuertes y que de pronto nosotros no comprendemos. Digo todo esto porque de pronto dentro de la misma historia, cuando estás viendo la película, no comprendes muy bien, puede pasar, a mí me pasó, no comprendí o me costaba un poco empatizar con algunas motivaciones o acciones de los personajes, pero todo esto estaba enmarcado en este sistema de creencias y en las costumbres de ellos, y ese proceder es porque pues ellos creen en ciertas cosas, para ellos hay unos valores muy fuertes y eso justifica ese proceder. Entonces es bueno tener claro eso porque es todo un sistema de creencias y costumbres que apenas estamos conociendo. Los lugares que aparecen en la película son hermosos y además potenciados por la fotografía, con estos planos generales, ver un desierto y en la mitad del desierto un hombre que se sienta, un carro que pasa, una casa en la mitad del desierto, es muy impresionante, es bellísimo. Y una vez más pues hay que darle gracias a esta manera tan propia de hacer cine de Ciro Guerra y ahora de Cristina, que nos ubican siempre en lugares a los que va a ser muy difícil que lleguemos, si no es viendo las películas de ellos. Sí está ese inicio de cómo empezó el narcotráfico en esta región, pero además también podemos ver cómo llega ese capitalismo arrasador de costumbres, de respetos, del olvido de lo que somos, porque la ambición nos dice lo que podemos llegar a ser si acumulamos más, de ese desapego de la realidad que tienen las personas cuando alcanzan un poder tan grande en tan poco tiempo, ese accionar sin esperar consecuencias, de el irrespeto no solo a las tradiciones wayuu. Es un fenómeno que se ha dado en todo el país y que siempre ha tenido el mismo desenlace, que no solamente lo vemos en el narcotráfico, es el mismo sistema pues que impone ese consumo y esa acumulación de ganancias, hace que la persona se olvide de lo que es y de sus valores personales y lo lleva a convertirse en algo que quiere más, siempre quiere más. Está presente la destrucción que viene detrás del narcotráfico, que hemos visto tanto, pero la representación que hacen de este conflicto en esta película lo hacen de una manera muy respetuosa con los wayuu y con el espectador, porque estamos cansados de ver narcoseries, narconovelas, narcopelículas que lo único que hacen es enaltecer esa manera de proceder y esa forma de ganar dinero y esos personajes que lo único que hacen es distorsionar la realidad. Es una guerra que viene desde esa época pero que todavía estamos sufriendo. Entonces a mí me parece el respeto que maneja esta historia, esta película, es fundamental. Es una historia que merece ser escuchada, que merece ser contada, que para nosotros es enriquecedor verla y aprender de esta parte del país tan desconocida, y también porque hay que apoyar el cine colombiano. Si no vemos nuestras historias y si no hacemos nuestras historias, pues va a pasar lo mismo que siempre, van a venir los de afuera, se van a llevar nuestra riqueza, ya sea en historia o material o como se la quieran llevar, y ya, eso es lo que va a pasar. Hay que apoyar el cine que hacen
los colombianos sobre sus propias historias. Nadie las va a contar mejor que nosotros. Me parece pues que es necesario apoyarla, que esta es una historia muy buena y que deberían ir ya mismo a verla en un cine antes de que la saquen de cartelera. Se las recomiendo mucho. Yo soy La Peleadora y chaito.